Han pasado más de 50 años desde que UFO nos mostró un futuro lleno de pelucas plateadas, bases subterráneas y submarinos que se convertían en naves espaciales. No había una nave insignia explorando galaxias. Había una organización secreta. Shadow, un comando militar oculto bajo un estudio de cine. Y al frente de todo, un hombre de cabello blanco imposible y mirada helada. En 1970, la serie parecía adelantada a su tiempo. Pero lo que nadie imaginaba era que las verdaderas transformaciones no ocurrirían en la pantalla, sino después. Carreras que casi despegaron hacia el estrellato, actores que cambiaron de continente, vidas marcadas por tragedias silenciosas, iconos que envejecieron con elegancia y rostros que el tiempo convirtió en leyenda. Hoy vamos a ver las 10 transformaciones más impactantes del elenco de UFO. Desde los comandantes más fríos hasta los oficiales que definieron la estética de los años 70. Porque el futuro que imaginaron en 1970 ya pasó. Y ahora es historia. Número 10. Grant Taylor, General Henderson. Cuando Grant Taylor apareció como el General James Henderson, tenía poco más de 50 años. No era el protagonista, no necesitaba serlo. Henderson representaba algo más grande que Shadow. Representaba el sistema, la autoridad por encima del comandante Straker. Nunca levantaba la voz, nunca sonreía, nunca dudaba, era supervisión pura. Taylor ya era un actor experimentado en televisión británica cuando llegó a UFO. Su presencia aportó peso institucional a una serie que, sin figuras como él, podría haberse sentido demasiado fantástica. Después de la serie, su carrera continuó con la misma consistencia silenciosa. No buscó el estrellato, no persiguió titulares. Fue parte de una generación de actores que entendían el oficio como disciplina, no como celebridad. Su transformación no fue escandalosa, fue sutil, del rostro firme del poder en 1970 a un veterano respetado del medio. Sin Henderson, la jerarquía de Shadow no habría sido creíble. Número 9. Norma Ronald, Miss Eland. En un mundo lleno de uniformes militares y órdenes directas, Norma Ronald aportó algo distinto: control. Miss Eland no pilotaba interceptores, no gritaba en la sala de mando, pero era quien gestionaba la maquinaria interna de Shadow. En 1970, Norma tenía poco más de 40 años y ya era una actriz consolidada en la televisión británica. Su interpretación fue clave para que la base subterránea se sintiera operativa y real. Después de UFO, su carrera siguió estable, y sin escándalos, sin titulares explosivos. Representa esa transformación tan propia del actor clásico británico, de rostro reconocible a institución silenciosa. Hoy su legado vive en esa imagen firme tras el escritorio, demostrando que el poder no siempre necesita uniforme. Número 8. Peter Gordeno, Capitán Carlin. Cuando Peter Gordeno pilotaba el Skydiver, algo en su presencia se sentía diferente. No era solo actuación, era control físico. Gordeno había trabajado como bailarín profesional antes de actuar, y eso se notaba. La postura, la precisión en los movimientos, la economía corporal. En una era sin efectos digitales avanzados, la credibilidad dependía del cuerpo del actor, y él lo entendía. Después de UFO, su carrera continuó en el entretenimiento británico, aunque nunca alcanzó el estrellato internacional. Su transformación fue interesante, de figura futurista en submarinos espaciales a artista completo con trayectoria diversa. El futuro puede ser metálico y brillante, pero lo que lo sostiene es disciplina. Número 7. Harry Byrd, Teniente Mark Bradley. En los años 70, la televisión británica no era conocida por su diversidad, y sin embargo, Harry Byrd ocupaba un lugar visible dentro de Shadow. Teniente Mark Bradley, autoridad tranquila, presencia sólida. No era el centro del guión, pero su imagen ampliaba el mundo que la serie mostraba.
En una estructura militar rígida, su presencia era significativa. Bird ya tenía trayectoria en cine y televisión antes de UFO, y continuó trabajando durante décadas después. Su transformación no fue mediática, fue histórica, y pasó de ser uno de los pocos rostros afrocaribeños en pantalla a formar parte de una conversación más amplia sobre representación en la televisión británica. A veces, la transformación más poderosa no es personal, es cultural. Número 6. Vladek Sheybal, Dr. Duke Jackson. Cuando Vladek Sheybal aparecía en la sala de mando como el Dr. Duke Jackson, la serie cambiaba de tono. No era un científico excéntrico, no era un genio teatral, era gravedad intelectual pura. Sheybal ya tenía una carrera internacional antes de UFO. Había interpretado al villano Kronstein en From Russia with Love, lo que le daba credibilidad inmediata en el terreno del espionaje y la tensión política. En UFO, su presencia hacía que la amenaza alienígena pareciera seria, medida, posible. No elevaba la voz, no sobreactuaba, que transmitía inteligencia con contención. Después de la serie, continuó trabajando en cine y televisión hasta su fallecimiento en 1992. Su transformación fue la de un actor europeo clásico que cruzó fronteras sin perder identidad. Sin él, Shadow habría sido puro uniforme. Con él, fue ciencia. Número 5. Georgina Moon, Teniente Sylvia Howell. Cuando Georgina Moon apareció en UFO, tenía apenas 20 años. Era la más joven del elenco principal. Su rol dentro del Skydiver no estaba cargado de grandes discursos, pero aportaba algo esencial: humanidad. En un entorno lleno de tecnología fría y alarmas constantes, su presencia suavizaba la tensión. Antes de la serie, ya había trabajado en comedia británica como Up Pompeii, demostrando rango y versatilidad. Después de UFO, continuó en televisión durante los años 70, antes de alejarse progresivamente del foco mediático. Su transformación representa algo muy típico de esa época: jóvenes talentos que formaron parte de una estética icónica y luego eligieron una vida más privada. Hoy es uno de esos rostros que los fans recuerdan con cariño inmediato. El futuro puede ser acero y radar, pero siempre necesita a alguien que lo haga humano. Número 4. Dolores Mantes, Teniente Nina Barry. La estética de Moonbase, pelucas lilas, uniformes plateados, consolas brillantes, no sería la misma sin Dolores Mantes. Pero lo más sorprendente de su historia es su origen. Antes de la actuación, Dolores trabajó como costurera en Liverpool, de la confección de telas a la ciencia ficción futurista. Ese salto ya es una transformación en sí mismo. En UFO, su presencia reforzaba la idea de que Moonbase no era decorado, era operación real. Cada transmisión, cada alerta, cada lectura de radar. Después de la serie, hizo algunas apariciones más antes de retirarse por completo del entretenimiento. Falleció en 2012. Su legado no está en grandes monólogos, está en la imagen colectiva que ayudó a crear. A veces, la transformación más poderosa es pasar de la vida común a convertirse en parte de un icono cultural de los años 70. Número 3. Michael Billington, Coronel Paul Foster. Cuando Michael Billington apareció como el Coronel Paul Foster, tenía apenas 28 años. Era juventud, ambición y desafío. Foster no obedecía sin cuestionar. No era frío como Straker. No era institucional como Henderson, era impulso, y esa energía lo convirtió en uno de los rostros más recordados de la serie. Pero aquí viene la parte fascinante. Billington fue considerado varias veces para interpretar a James Bond, más que muchos otros actores de su generación. Incluso mantuvo una relación durante 8 años con Barbara Broccoli, hija del productor de la saga. Estuvo cerca, muy cerca, pero el papel siempre fue para otro. Después de UFO, protagonizó The Wanding Line y apareció en The Spy Who Loved Me, irónicamente dentro del universo Bond, aunque no como 007.
Su carrera nunca explotó internacionalmente como muchos esperaban. Vivió en Estados Unidos durante algunos años. Enseñó actuación. Formó una familia. Su esposa falleció en 1998 y él se dedicó a criar a su hijo. Murió en 2005, a los 63 años, víctima de cáncer. La transformación de Billington es casi cinematográfica. De promesa juvenil a casi fue Bond a mentor. No todos los destinos cumplen la expectativa inicial. Algunos toman caminos más silenciosos. Número 2. Gabriel Drake, Teniente Gay Ellis. Si hay una imagen que define UFO, no es una nave, es una peluca lila, y debajo de ella, Gabriel Drake. Cuando apareció como la Teniente Gay Ellis, tenía 26 años. Su presencia en Moonbase fue breve comparada con otros personajes, pero su impacto visual fue eterno. Curiosamente, los planes iniciales del show contemplaban reducir las operaciones lunares. Eso habría eliminado su personaje, y con él, uno de los íconos más reconocibles de la serie. Pero el marketing entendió algo antes que nadie. La estética vendía, y Gabriel se convirtió en rostro promocional mucho más allá de sus episodios. Nacida en Lahore en 1944 y criada en Inglaterra, venía del teatro, y su interpretación nunca fue exagerada. Era contenida, elegante, precisa. Más tarde, dedicó gran parte de su vida a preservar el legado musical de su hermano, el legendario Nick Drake. Mientras muchos actores buscaban exposición constante, ella eligió discreción. Hoy, con más de 80 años, sigue siendo un símbolo viviente de esa visión del futuro setentero. Su transformación no fue explosiva, fue duradera. Pasó de ícono pop de ciencia ficción a guardiana de un legado cultural mucho más amplio. Y eso nos deja con el número 1. El hombre que no sonreía, el rostro más frío del futuro. Número 1. Ed Bishop, comandante Ed Straker. Si UFO tuvo un rostro, fue el de Ed Bishop. Cuando interpretó al comandante Ed Straker en 1970, tenía 38 años. Cabello platino, mandíbula firme, postura rígida, cero calidez. En una era donde los héroes televisivos sonreían con facilidad, Straker no lo hacía. Era frío, implacable, casi mecánico. Y esa decisión no fue casual. La cadena quería suavizar al personaje, hacerlo más cercano. Pero los productores se negaron. Straker no era un capitán optimista explorando galaxias. Era el líder de una organización secreta que tomaba decisiones imposibles. Y Bishop lo interpretó con una severidad que definió la identidad completa de la serie. Nacido en Brooklyn en 1932, construyó su carrera en el Reino Unido, adaptando incluso su acento americano para integrarse mejor en producciones británicas. Antes de UFO, había participado en 2001, a Space Odyssey, y había prestado su voz en series como Captain Scarlet. Pero fue Straker quien lo convirtió en figura de culto. Su vida personal no estuvo exenta de tragedias. En 1988, su hijo Daniel murió en un accidente automovilístico con apenas 20 años. Bishop continuó trabajando, pero la pérdida marcó su vida profundamente. Falleció el 8 de junio de 2005, apenas 5 días después de su compañero Michael Billington. Dos pilares de Shadow desaparecieron casi al mismo tiempo. La transformación de Bishop es quizás la más poderosa, de comandante helado del futuro a figura venerada por generaciones de fans. Straker nunca sonrió, pero medio siglo después, su legado sí lo hace. UFO imaginó un 1980 lleno de bases subterráneas, submarinos espaciales y pelucas metálicas. Nada de eso ocurrió. Pero algo más importante sí. El elenco creció, cambió, envejeció. Algunos partieron demasiado pronto. Otros siguen siendo puentes vivos hacia esa época. Las verdaderas transformaciones no fueron efectos especiales. Fueron humanas, del brillo cromado de los años 70 a la memoria cultural de hoy. Más de 5 décadas después,
Shadow sigue sintiéndose real. La sala de mando, las luces rojas, el silencio antes de una orden. Quizás el futuro que imaginaron no llegó exactamente como lo pensaron, pero dejó algo más duradero. Iconos, carreras, historias y un recordatorio de que, cuando la televisión se atreve a soñar en grande, el tiempo no borra esa visión, la convierte en leyenda.